Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de Mundo Cristiano. Una vez más, hoy martes, en su sección masculina, aquí para compartir la palabra de Dios, los caballeros de la profecía central. Siempre nos acompaña nuestro hermano y ministro Epifanio Rodríguez, y hoy tenemos un invitado que hace mucho que quizás no lo escuchaba, nuestro pastor Alvin Carrasco. Amén, amén. Gracias, Jonathan. Gracias, hermano Epifanio. Bienvenido, Epifanio. Gracias a Dios, gracias porque Él nos da una oportunidad más, ¿verdad? De poder estar aquí listo para ver lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde, porque estaremos tratando un tema maravilloso del cual yo sé que todos saldremos edificados. Así mismo es. Recordándole siempre que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades de hoy martes a partir de las 7:30 de la noche. Usted se puede acercar a nuestra iglesia local. También los jueves tenemos servicio a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados tienen su culto los jóvenes a partir de las 5:30, iniciando con oración, y luego a las 6 inicia el culto local. Y por último, los domingos tenemos nuestros servicios iniciando a las 9 de la mañana con la escuela bíblica. Nadie se puede perder esto porque está sumamente interesante. Estamos estudiando el libro de Oseas y a las 11 inicia nuestro culto congregacional. Recuerden también seguirnos a través de la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP, y ahí pueden ver este programa y todos los de la semana. Como ya sí dijo el ministro, tenemos un tema sumamente interesante. En el mes completo hemos estado hablando de la persona de Jesús. Y hoy, en este programa, vamos a estar hablando como Jesús, nuestro Salvador. Jesús, desde un inicio, fue la promesa de nuestra restauración y nuestra propia, y el que iba a conectarnos con el Señor nueva vez, luego de lo que sucedió en el Edén. Y es maravilloso que la persona de Jesús sea Él quien conecte con nosotros. Y iniciamos desde un inicio con el Génesis. Vemos que Jesús, desde que Dios maldijo a la serpiente, que le dijo que le iba a herir en la cabeza y la simiente iba a poner enemistad con la mujer. O sea, vemos ese contexto que desde ahí empieza el Evangelio. O sea, desde ese primer momento inicia el Evangelio, la restauración, la promesa de la restauración con el Cristo que venía a través de María. Exacto. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio. El primer evangelio evangelio marcado en la Escritura ya desde antes. Uh-huh. Desde la promesa que Dios al darle a Eva por llamarlo de alguna manera, su castigo. Exacto. Ya Dios estaba proveyendo un Salvador. Y también ese Salvador sería la tipología del cordero o del animal que fue sacrificado para cubrir el pecado de Eva y Adán. Recuerden que Eva y Adán pecan y vinieron delante de Dios con hojas de higo. Sin embargo, Dios mató un animal inocente para cubrir el pecado de ellos. Exacto. Con la piel del animal. Por lo tanto, cuando Abel y Caín ofrecen años después ofrenda, la ofrenda que presenta Abel era ese mismo cordero, ese mismo sacrificio que iba a cubrir el pecado del hombre. En Hebreos nos dice que es por la fe que Abel presenta esa ofrenda, lo que quiere decir que Abel en su interior estaba deseando que Dios nos volviera al estado que estábamos antes del pecado. Entonces, a eso vino nuestro Salvador, y ya la palabra de Dios desde ese punto estaba hablando de un Salvador. Y es un punto importante porque vemos que Dios elige a un animal que no tiene una mancha. Quizás uno se pregunta, ¿y por qué una oveja? ¿Por qué no otro? Y es por la característica que cumplía la oveja. O sea, la característica de la oveja era blanca, blanca en el sentido de pureza, representaba la limpieza, representaba las características totales de un cordero sano y totalmente saludable. O sea, en todos los temas, tanto espiritual, tanto espiritual ya en la persona de Jesús y en la forma de vivir y de comportarse junto con los que les rodeaban. Ya luego, cuando vemos a Jesús que llega a la tierra, tiene una característica similar a este animal. Es importante notar que la característica de Jesús, como veníamos hablando todo este mes, es que el respeto y el cuidado que tenía por los demás demostraba la promesa de la salvación para nosotros. Exactamente. Y una cosa importante, y es que hablaba con los jóvenes el domingo pasado, era cómo el Señor desde cada punto de la Biblia le hacía la promesa del Salvador.
vemos que en muchos textos, en muchos pasajes bíblicos hay un pero. El pero es muy importante en la gramática bíblica y ese pero siempre va acompañado con esa promesa que el Señor nos había hecho a nosotros para el Salvador. Sí, es que el plan de salvación que se establece inmediatamente que el hombre desobedece a Dios, todo lo que mueve, todo lo que gira, todo lo que hacia donde se encamina, el mundo en sentido general es a restaurar esa creación especial que Dios hizo, que fue al ser humano. Por ende, cuando el enemigo logra atrofiar, dañar parte de esa especial creación de Dios, inmediatamente hay un plan ya preestablecido para demostrarle al enemigo que al final y al cabo él nunca va a triunfar en sus planes, malvado o no malvado, y siempre entendemos y lo tipificamos como malvado. Pero siempre Dios va a demostrarle al enemigo que sus planes nunca van a llegar a un final determinado como el que buscara el enemigo. Por ende, todo desde el principio va encaminado a la restauración de, como decía hace un momento, de esa creación especial que es la humanidad. Y entonces, por eso, nosotros vemos en el texto bíblico que desde el principio se empieza a vislumbrar a un Salvador que consumaría el propósito de Dios de restaurar aquello que había sido atrofiado. Sí. No, y un tema muy importante es que muchas veces una persona puede decirte, ¿por qué no yo? O sea, yo no puedo hacerlo y Jesús tuvo que hacerlo. Es una pregunta que a veces los inconversos o personas que no creen en la religión tienden a hacer y a cuestionarse, porque muchas veces dicen, yo no he cometido ningún pecado, yo no he matado, yo no he hecho nada que afecte a mi prójimo, pero quizás en pensamiento lo has hecho. Y por eso Jesús desde un principio fue el Cordero Perfecto. Fíjense, ya desde el Antiguo Testamento, por si no lo sabían, el nombre de Jesús como Salvador aparece 122 veces en el Antiguo Testamento. 122 veces. No como lo menciona Isaías, porque Isaías menciona los nombres, su nombre es admirado, sí, admirable, consejero, Dios Príncipe fuerte, Padre. No, el nombre de Yeshua. Exacto. Aparece, pero ojo con esto, porque en la gramática hebrea, Yeshua no es un nombre, sino que es un sustantivo que significa salvación. De hecho, cuando nos vamos a Génesis 49, 18, ahí es donde aparece la primera vez que el texto es bastante corto y en el hebreo solamente son 3 palabras, que es Yeshua Kabab Jehová. Yeshua Kabab Jehová, que se traduce, en la Reina Valera se traduce como tu salvación esperaré, oh Jehová. Pero tiene un significado más amplio, es decir, tu salvación atraparé, tu salvación es mi herencia, es lo que pensaste para mí. Lo que da la idea es de que Dios gestó la salvación o Dios organizó la salvación sin yo involucrarme. Es decir, la salvación es un plan de Dios, eso es lo que revela este texto, una vez más repito, sí. Génesis 49, 18. Pero así, la palabra Yeshua, que es como se ve aquí, viene de una base que es la palabra Yeshá. Exacto. Que es de donde vienen los nombres, por ejemplo, de Osea, que es Oshewa,
que el nombre de Josué, que también es un tipo del Señor, que es, toca también la palabra Yeshá y algunos nombres más en la Biblia. Cuando la palabra, cuando el ángel le aparece a María y le dice, le pondrás por nombre Jesús, era porque traía un significado. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento sobre la salvación se iba a completar en él. Exactamente. Y por eso ya no dejaba de ser un sustantivo. Yeshua, que era un sustantivo, era una palabra. Una palabra. Dejaba de ser un sustantivo para convertirse en un nombre. Por eso en ese nombre que antes era un sustantivo, y ese sustantivo daba el plan de Dios, manifestaba el plan de Dios, ahora al convertirse en un nombre, ese nombre es el que Dios pone por encima de todos los nombres según Filipenses capítulo 2. Miren cómo todos se ven palmando. No, y se termina de empalmar cuando Juan le dice que el verbo, o sea, la palabra destinada que el Señor había prometido para nosotros, o sea, el verbo, la palabra, la promesa se hizo hombre para todos nosotros. La promesa que tocaba esa misma palabra de Yeshua, que era salvación. Esa promesa tenía que ver con salvación. Y la palabra se hizo carne. La salvación que se había provisto en el pasado se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, dice Juan 1:14. Es decir, señores, aquí vemos una palabra, una promesa, una profecía, hacerse hombre y cumplirse exactamente tal como lo decía el Antiguo Testamento, cumplirse en el Salvador. Y por esa razón es que nosotros mismos no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, porque ya es algo destinado desde el Señor. O sea, desde un principio de la creación, dicen unos versos en Colosenses, que desde el principio el Señor estuvo con nosotros. O sea, el Señor ya se había destinado para nuestra salvación. Entonces, nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Jamás podremos hacerlo. Es imposible. Primero, por la voluntad del Señor, que Él determinó e hizo los planes para eso, para que esto sea efectuado. Y segundo, porque nuestra carne va constantemente al pecado. O sea, quizás hoy tú no planificaste un pecado, pero tú pensaste en pecado. Tú viste un pecado, tú oliste un pecado, tú oíste un pecado. Quizás no lo planificaste, porque lo hablaba con los jóvenes justamente el domingo, hay pecados que son voluntarios y hay otros que son involuntarios. Entonces, por nuestras fuerzas no podemos obtener la salvación. Por eso dice que procede de la fe en Jesucristo, que en Él fueron hechas todas las cosas, que en Él fueron creadas todas las cosas y por Él van a ser todas las rodillas bajo Él. Exactamente. Mira, hay un punto importante aquí. Yo sé que Epifanio quiere decir algo. Tranquilo. Pero mira. Estoy emocionado porque cuando hablamos de mi Salvador, lo que hemos sido rescatados y hemos disfrutado el plan de salvación, inundar nuestra vida, ¿cómo no emocionarnos al hablar de nuestro Salvador? Así es. Mira, y de hecho, sobre eso mismo, Epifanio, oía a alguien esta semana, me parece que ayer, señalar de que lo más importante para mí es mi salvación, decía. Y eso nos trae a colación algo. A ver, ¿qué parte de la salvación te refieres? Porque cuando hablamos de la salvación es Jesús. Sí, exacto. Entonces, lo más importante para ti debería ser Jesús. Claro. No el hecho de que ya soy salvo y gloria a Dios y voy a pelear por esto. No. Lo más importante es seguir a Jesús, porque Jesús es mi salvación. Fuera de Jesús no existe la salvación. Es que fuera yo un ingrato. Exacto. Es que fuera de Él no existe. Exactamente. Fuera de Yeshua, que es la palabra salvación. Fuera de Yeshua no existe la salvación. Entonces, y con ese pensamiento podemos ser guiados a ser legalistas. Exacto. Porque entonces yo dejo de pensar en Jesús como mi Salvador y empiezo a hacer cosas para mí. Para obtener la salvación. Cosa que también es imposible porque no se trata. Entonces, la salvación pasaría de ser por gracia. A ver, una vez más, señores, la salvación no es algo que obtenemos. Que se obtiene. La salvación es una persona. Es una persona. La salvación no es algo, la salvación es alguien. Exactamente. Y eso es lo que debe estar en la mente del pueblo cristiano. La salvación, una vez más lo digo a los hermanos que nos están escuchando,
a través de Radio Ben y los hermanos que están viéndonos a través de YouTube, la salvación no es algo, la salvación es alguien. Sí. Porque cuando la salvación es algo, entonces se pierde el sentido y yo voy a vivir peleando por obtener el algo. Exactamente. Pero cuando es alguien, yo quiero estar al lado de ese alguien siempre, porque ese alguien representa lo que yo soy en él. Por eso el apóstol Pablo decía que la palabra del Salvador habite en abundancia, more en abundancia en nosotros, porque eso va a hablar, cuando yo hable, no voy a hablar mis palabras, sino la palabra del Salvador. Y cuando hablo las palabras del Salvador, denota que soy salvo. Cuando yo vivo la vida del Salvador, denoto que la salvación está en mí. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente a hacer las cosas para salvarme. Para salvarme. O es muy diferente hacer las cosas porque tengo que salvarme. Exactamente. No, es muy diferente a vivir la vida. Por eso Cristo decía que la vida está en Él. Dice Juan que la vida está, y la vida era la luz de los hombres. Pero Juan dice que al acercarse a Cristo, entonces comenzamos a vivir la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra salvación, el que nos salva del infierno, el que nos salva de la muerte, el que nos salva de las garras del diablo y del dominio del pecado. Y de nosotros mismos. Y nos salva de nosotros mismos. Por lo tanto, ¿a quién me debo yo? El que me compró fue el Salvador. Por lo tanto, ¿qué debo yo hacer? Vivir por amor para el que me compró. Si yo abrazo el concepto de salvación como algo y no como alguien, entonces tendría un concepto errado de la gracia. De la gracia. Dañaría el concepto de la gracia. La salvación no es un algo, es alguien con el que yo quiero vivir el resto de mi vida, con el que yo quiero pasar mis momentos, que quiero aprender de él, que quiero llenarme de él, porque si hablo, debo hablar de él, y el hablar de él es hablar de la salvación. ¿Se dan cuenta? Sí, claro, y pensarlo desde ese punto de vista, yo dejaría sin efecto la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo más importante. O sea, él no valió de nada. Entonces yo ahora voy a hacer mis obras para obtener esa salvación. Y no es así. Y creo que muchas veces en el pueblo cristiano se tiende a hacer las cosas por las promesas que el Señor nos ha dado. O sea, y no por él mismo. Y exactamente, no porque Dios, es soberano. No, yo voy a hacer porque Dios prometió que si yo hago eso me va a dar tal cosa. O sea, no, las cosas no son... Voy a ofrendar porque eso me da ganancia. Exacto. No es así. Y lo hacemos con el tema de la salvación. Voy a comportarme bien porque eso me va a llevar a la salvación. No, la salvación ya fue un regalo. Y Dios ya lo dio. O sea, y si Dios te lo dio, lo que he dado, tú no tienes que hacer nada para... Lo bonito de ese regalo es que siempre estará con nosotros. Exacto. Porque ese regalo fue Cristo. Fue Cristo. Amén. Ese regalo fue Jesús, el Mesías. Yeshua, el Mesías, que aparece en tantos textos en el Antiguo Testamento. Sí, es que me encanta Dios, me encanta la dinámica en que la humanidad ha venido transitando desde la creación. Esto se torna fascinante cuando uno lo ve desde la perspectiva del regalo de Dios a nosotros, la humanidad. Primeramente, somos un regalo porque Él nos crea, Dios nos crea. O sea, somos un regalo porque Dios nos crea y nos pone a disfrutar dentro de una creación que Él mismo hizo, ¿verdad? O sea, crea todo un ambiente para que nosotros, como criatura especial de Él, disfrutemos de todas esas cosas que Él hizo para nuestro disfrute. Fallamos. Entonces, Entonces viene Dios y dice, mira, tú sigues siendo mi especial tesoro. Yo no tengo problema en que tú hayas fallado. Te llamé. Te tuviste que esconder porque me fallaste. Pero yo vengo, te visto, como usted decía al principio. Yo vengo, te cubro. Cubro tu desnudez. Cubro tu desnudez, tus fallas, tus pecados. Porque tengo un plan para ti. Porque yo mismo me haré como tú. Exacto. Yo mismo me haré como tú. O sea, yo mismo me haré hombre para demostrarle al enemigo
que yo a ti. A los suyos vino. A los suyos vino. A los elegidos. A los suyos A vino. los suyos vino. Yo vine a lo que yo me hice. Yo me hice al hombre. Yo hice el hombre. Entonces yo mismo ahora, yo me voy a hacer hombre para venir a lo mío. Porque ustedes son míos. ¿Cómo no regocijarse uno Claro en que Dios sí. cuando uno ve a Jesús como ese plan divino hecho realidad, manifestado entre nosotros? Así mismo. Y no estimó ser ni Dios. Exacto, no, el privilegio de estar allá arriba y obtenerlo todo lo dejó, dejó el privilegio para habitar entre los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, murió en la cruz del Calvario, en lo que era maldición, para que nosotros podamos Ser de bendición. ver la salvación en esa cruz. Y yo quisiera puntualizar ya casi finalizando, porque es verdad que muchos dicen, mire, ¿cómo es posible? Porque hay muchas personas que tienden a hacer análisis lógico que algunas veces pueden traer a confusión, aún a usted que analiza lógico, y a otros que analiza lógica también. Pero ¿cómo es posible que Dios entonces se encarnara? ¿Cómo usted dice que Jesús es Dios? Porque entonces si Dios se encarnó, vino a lo suyo, vino a la tierra, ¿quién quedó en el cielo mientras Él estaba en la tierra? O sea, todas esas preguntitas. Preguntas como que se ven inocentes, pero que el enemigo ministra en la psicología del ser humano. Yo simple y llanamente concluyo mi parte diciendo, yo sigo siendo tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Yo sigo teniendo un cuerpo, yo sigo teniendo un espíritu y yo sigo teniendo una alma. Todos seres humanos somos tripartitos. Igual que Dios, que es trino. Que es trino. Así es Dios es trino. Bueno. Y siguiendo la misma línea Sí, de pensamiento de Epifanio, sí. En este mes hemos dado datos, por ejemplo, yo hablé de la unión hipostática del Señor, de Jesús, siendo un Dios, una Trinidad, pero Sí. también en un cuerpo humano, Okay. estando la divinidad y la humanidad juntas. Ahí eso, sí. Pero cabe destacar que ante la mente lógica, porque eso toca más el campo de la filosofía, Sí, sí. ante la mente lógica eso es imposible. Sí. La palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Y nosotros lo aceptamos por la fe, porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y es lo que recomendamos a los hermanos. Créalo por fe. Créalo por fe. Créalo por fe. Un punto más, y es que cada vez que se habla de salvación en el Antiguo Testamento, que se menciona la palabra Yeshua, siempre toca decir que es de Dios. Así mismo. La salvación es de Dios. Por ejemplo, Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Salmo 9:14 dice, me gocé en tu salvación. Salmo 13:5 dice, me alegraré en tu salvación. Es decir, en todo momento está diciendo Yeshua, Jehová, o Yeshá, Jehová. Es decir, la salvación es de Él, es para Él y es por Él. Así es. Sí. Y es por eso es que tiende a ser un regalo para nosotros, que es Jesús el Salvador. Así es. Hay un punto ya para finalizar, y es que Job decía que quién sería si hubiera un arbitrario entre nosotros para que así pueda ayudarme. Y con esto quiero finalizar. Repítame ese pensamiento de Job. Óyame, Job cuando dijo eso, hay que ver en el escenario que Job dijo eso. Estaba en un ¿Qué fue lo escenario. que Job dijo? Job dijo que si hubiera un arbitrario que tuviera en medio entre Dios y yo, sería excelente para esta salvación. Y ahí Jesús lo completó. Así mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.